Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de un veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, vamos a situarnos primeramente, ¿no? Santiago es el hermano de Jesús, el que va a escribir esta epístola. El hermano de Jesús es Jacobo. Se va a escribir alrededor de los años 44 después de Cristo. Y Jacobo va a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. No era una persona cualquiera, ¿no? Estaba a cargo de toda la iglesia de Jerusalén, de toda una ciudad. Y más o menos cuando va a escribir su carta, sabemos, por lo que leemos en Hechos 7 y en Hechos 12, sabemos que en Hechos 7 se da el martirio de Esteban, ¿no? La tortura de Esteban. Y en Hechos 12, el Herodes Agripa manda a perseguir a todos los creyentes. Entonces el pueblo judío estaba en esta situación, ¿no? Estaban esparcidos por toda esta zona de Asia y estaban siendo perseguidos, ¿no? Entonces Santiago se dirige a los judíos, porque vemos que si leemos antes, en el primer capítulo, se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Claramente se dirige a los judíos, ¿no? Porque ellos eran los que estaban divididos en 12 tribus. Y se va a dirigir a ellos y sabiendo o esperando de que su carta llegue a ser leída por muchas iglesias o por muchas personas del pueblo judío, pues se va a enfocar a compartir temas temas comunes para los cristianos, ¿no? Como es, por ejemplo, la perseverancia, ¿no? En este caso que hemos leído, el dominio de la lengua, y se va a enfocar también en la fe y el comportamiento, la sumisión a la voluntad de Dios y bueno, otros temas, ¿no? Y es por eso que dentro del libro de Santiago nosotros vamos a encontrar un género literario conocido como la literatura sapiencial, que es aquella literatura que está llena de consejos, de enseñanzas que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Según la voluntad de Dios. Tenemos otros ejemplos de literatura sapiencial en Job, Cantares, Proverbios, y es que a Santiago se le va a llamar el Proverbios del Nuevo Testamento por este contenido que tiene, ¿no? De estos consejos que nos empieza a compartir Santiago.
Y Santiago no se conforma con una sana doctrina, no se conforma con la doctrina correcta, si es que esta doctrina no lleva un carácter piadoso y no se ve el fruto de este carácter piadoso en las personas. Entonces va a retar al pueblo judío, ¿no? A no solamente creer en Dios, sino también a mostrar los frutos de esta transformación que habían tenido, ¿no? Y es por eso que su libro pues empieza a hablar, su epístola empieza a hablar de este tipo de consejos, ¿no? Entonces, vamos a regresar al primer versículo, al versículo 1, y Pablo empieza con un epíteto. Les dice, hermanos míos, ¿no? En aquel tiempo, en el pueblo judío, para aquellos creyentes, para ellos era un adjetivo innato el ser hermano unos con otros. Un epíteto es eso, es una característica innata de alguna cosa. Por ejemplo, si yo digo blanca nieve, la nieve es blanca, ¿no? Por lo general. O si digo inmenso mar, pues estos adjetivos son epítetos, son como redundancias de aquella cosa que ya sabemos que es, ¿no? Y esto, el hecho de decirse hermanos, pues era algo innato en aquel tiempo, ¿no? Y aquí, pues, especialmente en Europa, yo creo que el término de hermano se ha estado utilizando muy poco. No sé por qué. Tal vez porque no es común hacerlo acá, o porque no queremos ser vistos muy religiosos, tal vez, o simplemente por el hecho de que si no escuchamos que los demás lo hacen, pues nosotros, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Pero sin embargo, hay dos cosas que reconocemos cuando decimos hermano a un hermano, a un creyente. El primero es la adopción, ¿no? Que se da gracias a la obra de Jesús en la cruz. Y en segundo lugar, reconocemos algo que tenemos en común entre todos nosotros, y es algo más especial, ¿no? Que es que compartimos la misma fe, compartimos al mismo Señor y tenemos un mismo Padre. Es una forma de celebrar esta unión que tenemos nosotros con Cristo y que solamente es posible gracias al Espíritu Santo. Es asombroso que personas de diferentes lugares, de diferentes culturas, diferentes orígenes, puedan llamarse unos a otros hermanos, sin importar de dónde son y todas estas características, ¿no? Esto solamente lo podemos lograr creyendo en Dios. Y a continuación, Santiago nos va a hablar de los maestros, nos va a decir específicamente, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y acá no nos está desalentando a no ser maestros, porque Santiago lo que nos está queriendo hacer ver es la responsabilidad que tiene un maestro al compartir la palabra. Si bien los alumnos aprenden del maestro tanto como de sus comportamientos y muchas cosas, ¿no? Pero también tiene mucho peso lo que el maestro dice, lo que pronuncia de su boca y llega al alumno. Esto puede llegar a marcarlo para siempre, puede quedarse para toda su vida, ya sea para bien o para mal. El término maestro que se utiliza aquí es el mismo término que encontramos en Marcos 11:21. ¿Lo puedes poner, por favor? Dice, Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. También lo encontramos, el término es, bueno, ahí dice maestro, en la mía dice rabí, es el mismo término. También lo encontramos en Juan 3:2, si lo puedes buscar también, por favor. Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Este término, el maestro y el de rabí, tienen el mismo peso.
antiguamente los rabinos pues eran personas muy honorables debido a al conocimiento que tenían de la palabra, ¿no? Y es por eso que a Jesús, que tenía la autoridad dada por Dios, también le decían rabí, le decían maestro. Entonces Santiago nos está hablando de esta calidad de maestro que tiene la autoridad de Dios para compartir la palabra, ¿vale? Y aquí no creáis que solamente está hablando de los maestros de los niños o de los jóvenes o de los adolescentes. Aquellos que estáis haciendo algún tipo de discipulado también son maestros, porque el discípulo escuchará las palabras del maestro y se quedarán grabadas en su corazón. Tal vez no la aplique en su vida en ese mismo momento, pero son semillas que más tarde pues darán algún fruto. Y esto, como venía diciendo, para bien o para mal. Si nosotros aconsejamos basada en nuestras opiniones, pues esto es lo que van a aprender nuestros alumnos. También los esposos. Sabemos que el esposo está llamado a ser líder espiritual dentro de su casa. Sacerdotes dentro del hogar. Entonces nosotros los maridos estamos llamados a traer la palabra de Dios a nuestros hogares. Y esto es una responsabilidad muy grande. Como cabezas de hogar, Dios nos da la autoridad también a nosotros para poder enseñarles la palabra de Dios. Y juntamente con la autoridad nos da la sabiduría para poder entenderlas, porque nosotros no podemos compartir algo de que no entendemos. Primero tenemos que entenderlo para poder compartirlo. Y estas palabras que salen de nuestra boca deberían ser palabras que edifiquen a la familia, que ayuden a crecer en el proceso de santificación. Vemos que el reflejo de Cristo con su iglesia, ¿no? Que tiene una parte muy importante dentro de la santificación de su iglesia, que está siempre presente, ¿no? Igual nosotros maridos, tenemos esa responsabilidad con la esposa, con los hijos, ¿no? De predicarles, de edificarles y perseverar en que ellas también puedan ser santificadas. Y las mujeres también tienen un rol importante aquí, porque las mujeres tienen influencia dentro del hogar, también son ejemplo, tanto para los esposos como para los hijos. Entonces también tienen una responsabilidad dentro del hogar. También comparten conocimiento y también comparten de la palabra cuando el esposo está ausente. Asimismo, debería aprender de la palabra y tener la sabiduría que da Dios, que solo podemos obtenerla de Él para poder compartirla. Porque después, más adelante, sí que habrá un juicio, una condenación. Y Dios nos preguntará, ¿no? ¿Qué habéis hecho con estas personas que he puesto a vuestro cargo? Y esto, hermanos, pesa mucho. Entonces, démonos cuenta de la responsabilidad que tenemos como maridos, como esposos, como padres, para al momento de compartir la palabra, ¿no? De hacer crecer espiritualmente a nuestros hijos y a nuestras esposas. Ahora, solamente en lo espiritual. Incluyo aquí tanto a padre como madre, ¿no? Tenemos la autoridad dada del cielo para poder corregir, para poder enseñar a nuestros hijos, no solo en lo espiritual, sino en el ámbito social, sino hablo de comportamiento, de desempeño en el colegio, en el instituto, de enseñarles a ser responsables, a respetar a sus mayores, ¿no? El otro día en la reunión de hogar que la hicimos en casa de Mónica, María Menchu dijo algo muy, muy importante. Si bien nosotros no tenemos el control de la vida de nuestros hijos, sí tenemos la responsabilidad de criarlos, ¿no? Porque sus vidas están en las manos del Señor, pero la responsabilidad de criarlos es nuestra. Sigamos, entonces Santiago nos está amonestando a no tomar este cargo, este rol a la ligera. Ya que, como dije, tendremos que rendir cuentas más adelante y pues allí nos preguntarán, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago ya nos adelanta de que tarde o temprano vamos a fallar, vamos a tropezar.
Y de nuestra boca saldrán palabras que herirán a los que están a nuestro alrededor y a nosotros mismos también. Y porque nosotros no somos perfectos, no tenemos control total sobre nuestra lengua. Entonces esto ya nos lo está advirtiendo Santiago. Pero, ¿qué tiene que ver lo que decimos, ¿no?, como maestros o como personas con refrenar el cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la lengua con nuestro cuerpo? Si seguimos leyendo, Santiago nos dice la respuesta, porque como él pone muchos ejemplos, pues nos va a enseñar en el versículo 3 de qué está hablando. Dice, ahora, si recordáis de la literatura sapiencial que hablaba al principio, aquí en estos siguientes versículos, el 3, el 4 y el 6, es prácticamente eso. Santiago nos dice que, si lo vuelvo a leer, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Imagino que, no sé si habéis montado alguna vez a caballo o habéis visto alguna película, llevan acá como una brida en la boca y una cuerda con la que nosotros manejamos a los caballos, ¿no? Y gracias a esto pues podemos manejar al caballo, hacerlo girar a la derecha, a la izquierda, parar, ¿no? Nosotros en casa, para pasear al perro, que no es un caballo pero tiene mucha fuerza, tenemos un collar que agarra tanto del cuello como del hocico. Son como dos collares en uno. Entonces, cuando la perra tira, va a girar el hocico, porque el hocico está sujeto, y va hacia donde el hocico dirige, ¿no? Esto lo compramos porque a veces mi madre la tiene que pasear y pues para que no le esté jalando porque se puede caer, nos sugirieron el bozal de adiestramiento. Entonces, vamos viendo, ¿no?, esta referencia que hace Pablo de cómo la boca va dirigiendo al cuerpo, ¿no? Y si no lo hemos entendido, en el versículo 4 nos pone otro ejemplo. Dice, imaginamos pues una nave de estas, un crucero de estos que están en Barcelona, en el puerto, y estos también tienen un timón, no se manejan con un móvil, tienen un timón, y es un timón muy pequeño. Pueden ser muy grandes, pero llevan un timón. Vemos cómo algo pequeño puede controlar algo tan inmenso, ¿no? Y si aún así no lo hemos entendido, en el versículo 5, Santiago ya se deja de ejemplos y va más claro. Y nos dice que nuestra lengua es pequeña, pero tiene un tremendo poder, ya sea para bendición o maldición, como seguimos diciendo. Pero nos hace un énfasis en lo segundo. Nos dice qué gran bosque incendia un pequeño fuego. Nuestra lengua usada para mal puede llegar a herir a las personas, puede llegar a herirnos a nosotros mismos, puede destruir relaciones, puede marcar la vida de una persona de tal manera que esta persona se crea muy conscientemente de lo que se le está diciendo es cierto. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Pensamos que es una broma, estamos molestando un rato, pero podemos estar hiriendo a estas personas. Nos ponemos un poco en situación, por ejemplo, estamos viendo un partido de la Champions, está jugando el Real Madrid con el Barcelona, y uno del Madrid, yo soy el Barcelona, y uno del Madrid hiere o hace una falta muy grave a uno del Barcelona. ¿Qué hacemos, no? Nos levantamos, injuriamos, insultamos al del Madrid, ¿no? O lo pensamos, pero no lo decimos, ¿no? O tal vez no lo decimos porque hay gente a nuestro lado, ¿no? Tal vez lo estamos viendo con nuestros hijos o con los amigos, ¿no? Y no lo decimos, pero lo pensamos. O estamos conduciendo y de la nada pues se cruza alguien con muy poco juicio y por los pelos no ha pasado a mayores, ¿no? Bajamos la ventana y ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿O qué pensamos? ¿No? Recuerdo que semanas atrás Xavi nos predicaba sobre ser hijos de Dios y una característica o un privilegio de ser hijo de Dios es que tenemos a Dios presente con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Entonces, si nosotros estamos manejando y si bien no estamos con los hijos o con los amigos, pero el que está presente ahí es Dios, ¿no? Si tuviésemos esto en mente,
yo creo que nuestra lengua no diría lo que estaría a punto de decir, tal vez. No solamente aquí, ¿no? Y hablo en general ya, por ejemplo, si estamos en el trabajo, cuando se voltea el jefe, después de habernos echado la bronca, porque es muy pesado y ¿qué sale de nuestra boca, no? O esperamos a que se vaya o con el compañero que es muy difícil de tratar, ¿no? Con los amigos en el colegio, en el instituto, en la universidad. Entonces, Santiago nos hace ver la destrucción que puede provocar la lengua cuando es usada indebidamente. Es como un fuego encendido por el infierno, nos dice, y está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo. Puedes buscar, por favor, Proverbios, capítulo 10, versículo 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Reflexionemos en lo que nos dice este proverbio, en lo que nos está diciendo Santiago. Santiago tiene mucha influencia del Sermón del Monte y del Antiguo Testamento, en este caso de Proverbios, y nos está diciendo de que el que refrena sus labios es una persona prudente. Nos dice después que somos plata escogida, la lengua del justo es plata escogida. Entonces, si nosotros pensamos en lo que decimos en el día a día, diariamente, ¿podríamos considerarnos a nosotros mismos como plata escogida? ¿No? ¿Las palabras que salen de nuestra boca apacientan a los demás? ¿No? Aquel que sabe refrenar, aquel que controla sus labios, es un ejercicio de dominio propio sobre nuestra lengua. Debemos pensar en este versículo, ¿no? En que nos vemos a nosotros mismos como plata escogida delante del Señor al momento de hablar. Proverbios 18:21 dice, no hace falta que lo busques, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Las palabras de aliento en el momento correcto, palabras de sabiduría inspiradas por el Señor, pueden quedar para siempre en la vida de una persona. Y asimismo, el dolor que puede producir una palabra amarga, llena de ira, de resentimiento, puede durar mucho tiempo. E incluso puede demorar en sanar mucho más que un hueso roto. Puede llevar toda una vida dentro de nosotros y quedarse ahí sin sanar. A veces, sin darnos cuenta, hacemos comentarios en broma, como mencionaba antes, y podríamos estar hiriendo a una persona, ¿no? Bromas un tanto despectivas, ¿no? Y esto es bastante común en los jóvenes, en los niños que están yendo al colegio, al instituto. Pero cuando esto se va de nuestras manos, es lo que llamamos bullying. Y en algunos casos podríamos hostigar tanto a la persona que podríamos llevarlo al suicidio. Cogí un estudio al azar de tantos que hay por la Universidad Complutense de Madrid y leeré las cifras que nos pone. El 19,2% del alumnado reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar o bullying, tales como llamar por motes o burlarse, y en el caso del ciberbullying, las víctimas de estas situaciones asciende al 10,3%. La relación del bullying y el suicidio es muy alarmante. En el caso del acoso escolar, el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. En el caso del ciberacoso, este dato es del 21,1% en las víctimas y el 24,9% en los acosadores. Jóvenes, meditemos en lo que estamos hablando ahora, porque podríamos estar haciendo daño a personas
a las que más tarde su vida podría correr peligro. Si somos creyentes y amamos al prójimo, las palabras que salen de nuestra boca deberían ser de bendición y para edificar al hermano, no para hundirlo más, no para recalcar sus faltas. Y esto, si no hemos estado haciendo, si no ha habido arrepentimiento cuando lo hemos hecho, deberíamos pensar en las palabras que salen de nuestra boca, si estamos reflejando nosotros a Cristo en lo que hablamos, ¿no? En el versículo 7 nos dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana. Nos muestra cómo el hombre puede llegar a controlar y a domar a la creación de Dios, ¿no? A los animales. Se han llegado a domar o domesticar leones. Hay gente que vive con tigres, ¿no? Elefantes, orcas. Porque claro, un perro, un gato, lo vemos bastante fácil, ¿no? Y en contraposición, Santiago nos habla después, en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, ¿no? Nos pone en contraposición cómo podemos domesticar a estos animales tan grandes y tan fieros, pero no podemos domesticar la lengua. Ninguno puede domesticar la lengua, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y ninguno de nosotros tiene la madurez de Cristo para poder refrenar su lengua. Y esto es de verdad, es muy, muy cierto, porque si no os habéis estado en la situación de que están muy enfadados con vuestros padres, con vuestros hermanos, con el jefe o quien sea, de nuestra boca pueden salir cosas que más tarde nos podamos arrepentir, ¿no? Cosas que después podríamos pensar, no, yo he dicho eso, ¿eso ha salido de mí? El fuego en nuestra lengua, el fuego provocado por la ira, por los celos, por la envidia, nos llevará a decir palabras que herirán a las personas, a los que están con nosotros y a nosotros mismos, porque si amamos a los que están con nosotros, sentiremos, ¿no? el peso de haber hecho sentir mal a la otra persona. Como dice Santiago, es un veneno mortal. En el versículo 9, si nos sabemos hijos de Dios, que habíamos estado visto durante estas últimas semanas, de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. No podemos, hermanos, venir los domingos a cantar, a alabar, a glorificar al Señor, y al salir de acá, llegar a casa o el lunes por el trabajo, pues al juntarnos con los amigos del trabajo, pues hablar de otra manera, completamente diferente. Es como que en el trabajo, pues puedo hablar como me da la gana, ¿no? En el instituto puedo hablar según como me plazca, de una manera más soez, más vulgar. Y una palabra que no sea prudente, que no sea de bendición o de edificación, no puede salir de la boca de un creyente. Durante el Congreso de Mujeres, Melissa compartió dio una pincelada sobre la pornografía y hablaba sobre la imagen de Dios que vemos nosotros en la pantalla cuando vemos a otra persona y la utilizamos, sin importar su integridad y su valor como persona. Y atacamos a la imagen de Dios en ese momento. Porque si bien no es creyente, sigue siendo creación de Dios y sigue siendo imagen de Dios. Lo mismo nos explica Santiago, que si nosotros insultamos, maldecimos a las personas, a los hombres, si bien no son creyentes, también son imagen de Dios y vamos contra ellos sin tomar la importancia que esto significa, ¿no? El hecho de que sea creación e imagen de Dios no nos da a nosotros la autoridad para insultarlo o denigrarlo de según qué forma. Consideremos seriamente este tema, ¿no? La hipocresía de venir a la iglesia, de levantar las manos
y después salir el lunes o el domingo por la tarde y dirigirnos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de una forma que no es conforme a un creyente, a un hijo de Dios, a un nacido de nuevo. Cuando Xavi predicaba, hace un tiempo atrás, también habló sobre el amor-caridad. Si lo recordáis, consiste en un amor de amar a Dios por Dios y amar al prójimo por Dios. Si nosotros tenemos esto en mente, no cabe el hablar con palabras que hacen daño al hermano. Entonces, no podemos ser tan hipócritas de venir a alabar a Dios y luego maldecir a los hombres, que también son imagen de Dios. No solo a los creyentes, sino a los que no son creyentes también, porque ellos están viendo en nosotros el reflejo que nosotros somos de Cristo. Y si ven que vamos a la iglesia y levantamos las manos, pero que después insultamos y de nuestras bocas pueden salir tacos, insultos o palabras que no edifican, pues ellos se quedarán con este testimonio, ¿no? En el versículo 11 y el versículo 12, Santiago va a hacer referencia a Mateo en el Sermón del Monte, un poco más adelante. En Mateo 7, del 16 al 19, si lo puedes poner, por favor. Como había dicho, Santiago, al ser el hermano de Jesús, había tenido mucha influencia de Jesús, pero sin embargo su ministerio empieza mucho después, cuando Jesús ya los deja, ¿no? Entonces estas palabras que Jesús había enseñado, si bien en ese momento no habían tenido fruto, pues después vemos, ¿no?, cómo llega a utilizar a Jacobo para ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siguiente. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Siguiente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El siguiente también, por favor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, Santiago nos va a decir: hermanos míos, esto no debe ser así, ¿no? Lo de maldecir al hombre y mientras bendecimos a Dios. Porque nos dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿O acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? ¿No? Y acá está hablando de dos cosas principalmente: la fuente y la vid. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Jesús es el agua de agua dulce. Él es la fuente que nos da a nosotros agua de vida eterna. Y después vemos en Juan 15, cuando nos habla de que Jesús es la vid verdadera, dice: Jesús nos decía que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Y los frutos que daremos son los frutos del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si permanecemos en Jesús, no podemos dar otro fruto. Si permanecemos en Él, de nuestra boca solo podrían salir palabras que bendicen al hermano y que edifican. Entonces Él nos dice que Él es la fuente y Él es la vid. Y alguien que está en Él no puede dar otro fruto. O damos agua dulce igual que Él, o damos fruto como nos dice en Juan 15, ¿no? Una fuente de agua salada tampoco puede dar agua dulce. Y Santiago nos está diciendo que sin el Señor nosotros no podemos llegar a dar estos frutos, que solamente con Él y a través de Él, trabajando en nosotros, tendremos un corazón conforme a lo que Él quiere, regenerado y lleno del Espíritu, que obre y se esté santificando para poder hablar conforme a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios nos pide. Sin Él, nuestra lengua es como un fuego.
un fuego que quema y destruye todo a su paso. Examinemos nuestros corazones, ¿qué es lo que dice nuestra boca? ¿Estoy hablando conforme a la voluntad de Dios? ¿Se nota en mi forma de hablar que soy hijo de Dios? Pidamos al Señor que obre en nuestros corazones, que de nuestra boca salgan palabras de bendición. Y para acabar, quiero leer un comentario que dice MacArthur con respecto a esta parte en Santiago. Dice, en ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera de hablar de una persona. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Pudiera decirse que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual, una imagen de su condición humana interior. Vemos, y me recuerda el versículo que dice, ¿no? De lo que hay en el corazón hablará la boca. Así que examinemos nuestros corazones y si no hemos estado hablando conforme a lo que Dios pide de nosotros, pues oremos y pidámosle a Él que obre en nuestras vidas para que podamos hablar de tal manera. Vamos a orar.